Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Muy lindo ver que casas e iglesias deciden hacer cosas no iguales que nosotros siempre, sino que agarramos a 7 personas y las bautizamos a todos juntos porque ellos son una sola familia y está perfectamente bien. Evidentemente, todo lo que ellos hacen, a través de todo lo que hacemos para llevar a las personas a Cristo, valen la pena. Y obviamente es para mí una felicidad tremenda ver que 7 personas nuevas se bautizaron y que 7 personas más han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Así que bueno, con eso vamos a lo que estamos. Usted sabe que si usted está sentado en el templo, es probablemente porque alguien lo invitó. O tal vez venía de otra iglesia, pero en esa iglesia por primera vez fue porque alguien lo invitó y lo llevó alguien a la iglesia. Y esa persona, aunque usted no lo crea, estaba nerviosa. Estaba pensando, cuidado y carrera mete la pata, cuidado y cantan muy duro. Y se dan cuenta que no, y resultó que para incluso su sorpresa le agradó. Y volvió a venir, y sus hijos también querían ir los sábados, y usted poco a poco fue encontrándose que esta podía ser su casa. Y después de eso, un día usted invitó a alguien. Y usted también estuvo nerviosa porque carrera puede meter la pata, porque la música puede ser muy alta. Pero para usted no hay nada más lindo que invitar a alguien que finalmente decide también quedarse con nosotros. O usted es esa persona que vino solo, estaba desesperado, vio una iglesia aquí, se metió y aquí sigue con nosotros. Sea lo que sea, es hora de tomar el segundo paso. Es hora de hacer algo más. Ya están aquí medio regularmente y es hora de hacer lo nuestro. Y nosotros estamos hablando de lo que es la iglesia y lo hemos empezado usando con la palabra griega que se llama eclesía, que significa iglesia. Y en las 2 primeras veces que estuvimos hablando de este tema, el primero fue para mostrarle que la palabra está mal traducida, porque iglesia no es edificio, iglesia es personas, iglesia es un movimiento, iglesia es una comunidad. Y que nosotros cometemos un error terrible cuando pensamos que estoy yendo a la iglesia. Porque usted no viene a la iglesia. Usted viene a un sitio que lo denominamos templo, pero ya vamos a hablar de eso ya mismito. Y en la segunda vez Emilio vino y nos habló un poco de cuál es la necesidad que debemos tener de hablarle a la gente a Cristo, de Cristo. Hoy entonces vamos a mirar de dónde venimos y a dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Y entonces tenemos que entender que nosotros como movimiento miramos siempre hacia atrás para asegurarnos que seguimos en el camino. Una de las mejores formas de saber es siempre revisar qué estás haciendo y cómo vas. Y obviamente para nosotros es supremamente importante manejar la asamblea y la congregación y entender que nosotros tratamos de ser diferentes en varias cosas. Y una de ellas es que entendemos que nosotros no somos un templo donde hacemos cosas. No. Es una congregación, es un movimiento que tenemos un templo. Es completamente al revés. Lo principal para nosotros tiene que ser la comunidad, tiene que ser la gente. Y el edificio es algo que lo tenemos para hacer una cosa adicional, importante, claro. Pero lo nuestro es empezar a generar el movimiento. Y tenemos que entender que cuando la iglesia se desvía, la gente sufre.
Y por eso es tan importante estar revisando poco a poco lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque cuando la iglesia empieza a hablarte solamente de dinero, o te empieza a hablar de todo emocionalidades, uy, casi me caigo, o hay un hueco aquí, o que tú empiezas a hablar cosas que Dios no habla, y empiezas a decir cosas que para Cristo son terribles, que Cristo no ni piensa en eso, ni está hablando de eso, o empiezan a darnos promesas que no son de Dios. ¿Cuántas veces a ti personas te prometen cosas que Dios no te está prometiendo? Y la gente sale sufriendo, sale golpeada, porque estaba esperando porque algo le dijeron y resulta que no es cierto. Nosotros tenemos que entender que cuando la iglesia se desvía, la gente sufre. Y tenemos que comprender entonces que nosotros como conglomerado de personas, como comunidad, como movimiento, nosotros somos la iglesia para nuestra generación. Nosotros somos quienes debemos influir a esta generación y la próxima. Y por eso es que estamos intentando hacer lo que estamos haciendo, porque para nosotros es necesario tener realmente un movimiento que camine y no simplemente un sitio donde hay un templo. ¿El templo es importante? Claro. ¿Es lo único que es? No. Lo importante es el movimiento. Así que, para empezar a tener claras las cosas, ¿qué tal si empiezo hablando un poquitito del primer movimiento que hubo? De cuando el momento arrancó a trabajar. 3 semanas después de muerto Jesucristo, no 3 años, no 3 meses, no 3 décadas, no, 3 semanas. La gente se vuelve a encontrar en Jerusalén. Habían estado en la Pascua, habían vuelto a su casa, u otras personas que no habían a la Pascua, ahora van a esta fiesta llamada Pentecostés. Y arranca Pentecostés y tenemos un montón de gente ahí nueva. Y el movimiento que recién está empezando, que recién está naciendo, deciden empezar a hablar del evento. ¿Cuál era el evento? Cristo había resucitado. Y se lo iba a contar a personas que lo habían visto o que sabían que no estaba el muerto. Y les empiezan a decir, oiga Señor, usted tiene que hacer algo. Y Pedro, en su primera charla, dice lo siguiente, dice, arrepiéntense y bautícense cada ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. A ver, entonces, yo tengo que arrepentirme, que significa cambiar de vía. Yo iba para allá, voy para acá. Eso es lo que arrepentirse significa. Arrepentirse no es mi culpa, no. Arrepentirse es que iba para la derecha, no, para la izquierda y voy para la derecha. Y bautícese. Y tiene que entender usted que cuando los judíos oían bautícese, no lo entendían. Porque para ellos bautizarse era algo que hacían los no judíos para hacerse judío. Era una ceremonia que se hacía para que el que no era judío pudiera empezar, no era por sangre, sino por convicción, y se hacían judíos. Y entonces cuando él les habla de bautícese y les dice, ¿sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es identificarse con Cristo. El bautizarse es identificarse completamente con Él. Y lo que va a lograr, o lo que va a hacer, es que en el nombre de Jesucristo usted va a tener perdón de pecados. Perdón de pecados. Y ahí empieza entonces el primer lío. Porque lo que empieza es la gente a rebelarse contra este hecho. A pesar de que la primera prédica, el primer momento en que evangelizaron los nuevos creyentes, este fue el resultado. Dice, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Éxito total, éxito completo. Y esto de bautizarse era radical. Yo me iba a decidir ser cristiano. ¿Y sabe lo que usted hacía haciéndose cristiano?
No lo que hacemos nosotros. Usted se hace cristiano, que es lo máximo que le puede pasar. Que la gente le diga hermanito. Que se burlen de usted. Pero a ellos los mataban. Cuando faltaba luz, los ponían en un pote y los quemaban. Qué bueno que no nos pasa ahora a nosotros. Porque ahorita cada vez que hubiera corte pusieran a los cristianos a quemarlo. Y entonces, es cuando estas personas van y empiezan a hablar de quién es Cristo. Y empiezan a predicar en el templo de Salomón. Usted sabe, el templo está aquí arriba en Jerusalén, en Israel, y Jerusalén está aquí abajo, y tú tenías que subir para llegar al templo. Y la gente entonces iba al templo, y ahí empiezan los sacerdotes a tener un problema. Espera un ratito. Si yo lo que tengo que hacer para perdonar pecado es arrepentirme y aceptar a Cristo y bautizarme, entonces, ¿para qué sirve el templo ahora? ¿Para qué sirven los sacrificios ahora? ¿Cómo hacemos? O sea que eso queda muerto. Y obviamente los sacerdotes, que ganaban plata por eso, que raro, ¿no? Empiezan a realmente tratar de destrozar esta secta nueva que le decían el camino, y destrozar completamente a las personas que estaban llevando cada vez más personas. Así que entonces Lucas nos cuenta un evento específico cuando vemos cómo arranca el movimiento. Están caminando hacia el templo, están subiendo las escaleras, y aquí tú tienes escaleras por todas partes en el templo y hay puertas. Ellos escogieron una puerta y subieron por ahí. Y cuando están caminando, una persona lisiada les tira la mano. Dame plata. No puedo moverme. Y lo que tenemos que entender es que en el primer siglo, las personas que eran desfiguradas, lisiadas o ciegos de nacimiento o después, eran considerados que vivían en pecado. Y que el pecado lo había cometido sus padres o ellos. Y que tú no podías ir ni al templo, porque el templo tenía que estar limpio, y no podían estar limpios porque estaban con eso. Obviamente, ni Jesús ni sus creyentes pensaban que eso era verdad. De hecho, estaban convencidos de que eso era un error terrible de lo que Dios creía. De manera que él camina, se encuentra con este hombre que le hace así, y ellos le dicen lo siguiente, le dice: no tengo plata ni oro, estoy quebrado. Declaró Pedro: pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda, levántate y anda. Este hombre es sanado de inmediato. Este hombre es sanado en la escalera, en la puerta que da al templo. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre empieza obviamente a seguir a Pedro y a Juan por todo lado. Y él va caminando hacia el templo, así que los dos van uno al lado del otro. Y dice que de un paso se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Se armó una fiesta tremenda en el templo. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasaba por esa escalera y por esa puerta para llegar al templo. Los judíos oraban todos los días. Entonces este hombre era conocido. Y de repente este hombre está caminando. Y todo el mundo empieza a bailar porque están festejando el milagro que ha hecho Dios. Probablemente no se han enterado que fue en el nombre de Cristo todavía, pero lo están viendo sano. Y este hombre, ¿por qué no va a realmente saltar de alegría si por primera vez en su vida puede ir y entrar en el templo? Por primera vez él era limpio y podía ver algo que en toda su vida nunca la había visto. Así que empiezan a hacer esto, empieza a suceder esto. Y Juan y Pedro empiezan a hablar. Y usted revisa lo que
Pedro habló siempre al principio, cuando recién empezó el movimiento, usted verá que él repite esta frase muy seguido. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Ellos no tenían ningún problema en decirle a las personas que estaban ahí: tú los mataste. ¿Y cómo así yo los maté? Porque tú fuiste de los que gritaste: crucifícalo, crucifícalo. Tú fuiste de los que estuvo listo para matar al autor de la vida, y sin embargo, Él vive entre los muertos. Y lo que Él dice este tipo de cosas, entendiendo que cada vez que dice estas cosas, lo pueden crucificar a Él. Él puede ser el siguiente. Ahora, hay una cosa aquí que yo insisto y repito como que fuera disco rayado. Entiendo que para los muchachos menores de 30 años no entienden lo que es un disco, pero para los viejos sabíamos que teníamos un disco donde había una aguja y esta se podía rayar con la cantidad de tiempo de... ¿Cuántos nunca han visto un tocadisco? Levántame la mano, en su vida. Ok, supongo. Solo los viejos lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, pero siempre decimos disco rayado, ¿verdad? Entonces yo parezco un disco rayado. ¿De qué? Siempre les repito lo mismo. El cristianismo se basa en un evento que es la resurrección. De la resurrección vino el movimiento y del movimiento viene la Biblia. No es al revés. Yo entiendo, créame, yo me arrodillara para decirles lo mismo todas las veces que pueda. Está mal que muchas personas dicen es que hay que centrarse en la Biblia. Claro que la Biblia es importante, pero la Biblia no empezó el cristianismo. Por favor, eso es un error terrible. No es importante que porque en Génesis 6 habla de que hay un gigante que se ve con dice quién, que si ese gigante es extraterrestre o no es extraterrestre, ¿qué me importa y qué le importa a ellos? Cuando usted le va a hablar a alguien de Jesucristo, cuando usted quiere hablar de quién es Jesús, su pregunta tiene que ser sencilla. ¿Cristo resucitó o no? Punto. No me interesa lo que diga la Biblia, lo que no diga, eso podemos discutir después. Pero la primera pregunta es, ¿Cristo resucitó o no? Y si resucitó, entonces hay un montón de explicaciones que tenemos que tener, porque entonces yo tengo que aceptar a esa persona que resucitó, porque si una persona resucita, yo le creo todo lo que me dicen. No si usted, pero yo, si una persona resucita, le creo todo. Entonces, por favor, el cristianismo no arrancó por la Biblia. Sucedió 400 años después o algo por el estilo. El cristianismo empezó por un evento que fue la resurrección. La resurrección generó una cosa que se llama el movimiento llamado iglesia. Y eso, después de eso, empezó la Biblia. No es al revés. ¿Por qué es importante? Porque lo que la gente discute es lo que dice Génesis 6. Pero nadie discute que Cristo resucitó. ¿No le parece que nosotros, si queremos que la gente encuentre a Cristo, debemos centrarnos en lo que es más fácil de discutir que lo que es más difícil? Digo yo, si lo que quiero que la gente acepte a Cristo, ¿no es más fácil hablarle de la resurrección en vez de lo que la Biblia dice? No, es que la Biblia lo inventaron y no sé qué. No terminamos nunca. ¿Por qué me metí en todo esto? Estaba hablando de los testigos. Continúa, y dice, por tanto, que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Otra vez el mismo tema. Tú lo mataste, Cristo resucitó, ahora arrepiéntete, cambia de vía y vuélvete a Dios. Y vuelve otra vez a vivir para y por Dios. ¿Qué sucede con esto? Con esa predicación tan sencilla, con esa predicación tan fácil de decirle, tú lo mataste, Cristo resucitó, fin del cuento. ¿Qué sucedió?
Dice, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos llegaban a unas 5,000 personas. En menos de una semana tiene 8,000 personas. Muchos cristianos piensan que se convierten mucho cuando ellos hacen sus cosas. Bueno, aquí 8,000 personas de una. ¿Por qué? Porque el mensaje era Cristo resucitó. Y eso era lo que estábamos haciendo. Con todo esto, meten preso a Juan y a Pedro. Y cuando nosotros oímos lo metieron preso, usted piensa en puertas. Es decir, la celda como hicieron aquí el domingo que metieron a todo el mundo allí. Había un montón de gente pobrecita allí en unas cárceles que habían hecho ahí. Pero en ese tiempo no había paredes, no había puertas. Era un hueco. A usted lo agarraban, lo sacaban de un sitio y lo metían ahí en la tierra. Y usted quedaba encerrado ahí por completo, le cerraban la puerta y hasta luego. De manera que cuando estos hombres fueron metidos presos, pensaron, este es el último día en mi vida. Mataron a Cristo, me matarán a mí. Y los que lo meten presos son los mismos que hicieron matar a Cristo crucificándolo. Deciden entonces entrar a estas personas en un juicio público. Traen a Pedro y a Juan a hacerle un juicio delante de todo el mundo. Y dentro de ellos estaba el lisiado, que ahora caminaba. Así que estos hombres van y dicen, señores, ustedes no pueden hablar más nada. Esto de aquí es herejía, los vamos a matar, los vamos a meter en la crucifixión por hacer estas cosas. Ustedes mejor no deben hacer esto, así que bueno, pueden hablar, los defensores pueden hablar. Y los defensores, lejos de agachar la cabeza y decir, pobre, perdón, yo no quiero volverlo a hacer nunca más. No. Recuerde que están a punto de ser asesinados por decir herejías. Y esto dice Pedro, dice, sepan pues todos, ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre, hablando de lisiado, está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Va y se los dice a los que estaban hablando de que él estaba haciendo herejía. Lo que ellos pueden haber respondido es rasgarse las vestiduras y mandarlo a que te maten. Ellos no tienen problema. Lo más importante en sus vidas era predicar de Cristo. ¿Qué pasa? Esta respuesta les sorprende a los líderes, a los sacerdotes. Y los gobernantes, al ver la osadía de estas personas, al ver que este hombre podía hablar y que iba a hablar inclusive con ellos, y en vez de estar arrepentidos y pensando, no me maten, no me maten, no me maten, están diciendo, señores, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, fin del cuento. Y ese señor está sano por Cristo Jesús. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ahí recién se dieron cuenta. Dice, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenía nada que halagar. A ver, yo estoy diciendo que lo sanó Cristo, tú sabes que estaba lisiado, sabes que está bien, ¿cómo vas a negarlo? Así que, en vista de ese problema serio, ellos lo que deciden es decirle, bueno muchachos, no lo digan más, esto es herejía, el templo es lo más importante, lo que ustedes necesitan es callarse la boca, no hagan nada, no digan nada, y pueden irse. Y así dice, nosotros no podemos... entonces, ¿qué les contesta a esta gente? Le dicen ya, vayan tranquilos. ¿Saben lo que responden? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora,
¿Cuántas veces usted ha oído a Pedro decir lo que he visto, lo que he visto, lo que he visto y oído, lo que he visto y oído? ¿Cuántos? Cada vez que lo hace lo dicen. Ustedes lo mataron, está resucitado, yo soy testigo. Esa fue la forma como los cristianos hablaron por años, porque no había Biblia, pues. ¿De qué hablaban? De que Cristo había resucitado. Ese era el tema. Y debe volver a ser el tema en algún momento. Finalmente los dejan libres, no pueden hacer nada, así que los mandan a caminar. Y Pedro y Juan salen caminando, todavía oliendo a cárcel, todavía oliendo de haber estado metido en un hueco. Y dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Entonces agarraron, reunieron a todas las personas, a los 8,000 y más personas que estaban. Señores, estas personas nos dicen que nos callemos. Así que, ¿qué hacemos? Dice, cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Es decir, le dijeron, tienen que callarse. Y dijeron, ok, a orar. Pregunta importante. ¿Por qué oraron? ¿Acerca de qué oraban? ¿A quién le oraban? ¿Por qué? ¿En qué oramos nosotros? Mira, todos nosotros, inclusive yo, todos hacemos igual. Cuando oramos estamos, Señor, protege a la familia, Señor, esto, otro. La mayor de todas esas oraciones tienen que ver con nosotros y mi círculo. ¿Está bien? Sí. Pero llega un momento en que tengo que aprender que también tengo que orar por otras cosas. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por quién ora y acerca de qué ora? Esto hizo la iglesia perseguida. Dice así, cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios y arrancaron sabiendo a quién están orando. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Así arranca. Empiezan a orar diciendo, Dios, tú eres Dios, tú eres el soberano. Y continúan un poco, orando un poco sobre Herodes, sobre Pilato y cómo lo habían matado a Cristo y tal y tal. Y termina así. Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Esta gente está perseguida. Esta gente debería estar orando, Señor, por favor, que mi suegra no me la maten. O que la maten, no sé. Porque dije suegra, no sé. Oro para que no cojan a mi hija y la maten, para que no cojan a tal persona, para que esto, para el otro. No. No están orando por eso. Están orando para poder proclamar la palabra sin temor alguno. Si usted y yo a veces no hablamos, es porque una persona me puede vacilar. Lo máximo que le pueden decir es, ay hermanito. Lo máximo que le pueden hacer es chiflearlo, como a Barcelona o a Melén. Pero no creo que nadie le vaya a pegar. No creo. Sin embargo, para nosotros, hablar es complicado. Ahora, permíteme informarle si Cristo respondió a la oración o no. ¿Cuál era la oración? Dame poder hablar sin temor, ¿verdad? Pues así responde Jesús esa oración. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Dios respondió a la oración? Claro. ¿Por qué? Porque cuando Dios ora, cuando Dios contesta una oración que usted está haciendo por Él, Él la responde siempre. Él no responde cuando solamente usted está viendo por lo suyo y lo suyo y lo suyo. Nosotros tenemos que entender por qué oramos nosotros.
Oramos acerca de lo que nos está preocupando. Señor, estoy sin trabajo. Señor, mi hija está enferma. Señor, que está bien, sí. Pero no puede ser lo único. La pregunta que tengo que hacerme es si me estoy preocupando de lo que le preocupa a Dios. Es decir, en algún momento usted se preocupa por lo que le preocupa a Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Que usted esté bien? No sé, pero por lo menos en la primera iglesia no fue así. Ellos estaban orando por poder llevar a otras personas a Cristo. Y cuando eso fue lo que oraron, el Espíritu Santo se llenó del sitio que estaban, dándoles la fortaleza que necesitaban para no hacerlo. La pregunta que tenemos que hacer es cuándo oramos por valor. ¿Cuándo oramos por valor? Cuando, y nos pasa a todos, me pasa a mí, usted está en la media calle y lo ve a una persona y dice, pastor, pronto, por favor, necesito que ore por tal persona. Y usted está, uy, qué vergüenza. ¿Oro o no oro? ¿Oro o no oro? ¿Por qué? Porque usted está pensando en usted y no en lo que Dios necesita. Y obviamente si a usted le piden que ore, ore pues. Como le digo, no creo que lo vayan a poner en un pote y quemarlo. No creo. Pero ¿por qué vivimos con esa vergüenza? Somos o no representantes de Cristo y a mucho orgullo. Mi problema de que a veces no quiero estar orgulloso de ser cristiano es porque algunos dicen cosas de horror. Pero así todo, Cristo es lo más importante en mi vida y es lo que yo sigo en todo momento. De manera que necesito que Dios me dé valor para poder hacer lo que tengo que hacer. Y sabe, permítame definirle valor en nuestro contexto. Esta es la definición que usted tiene que saber. Valor es el coraje para hablar cuando el temor te susurra, quédate callado. Usted tiene coraje, tiene valor cuando a pesar de que algo en su cabecita le está diciendo, quédate callado, usted lo va a hablar de todas formas. Obviamente, como siempre, hago la separación de que yo por lo menos no le hablo a piedras, le hablo solamente a esponjas. Porque si una persona lo que quiere conmigo es discutir, yo no entro. Pero si una persona quiere conocer a Cristo, lo voy a decir como tenga que decirlo. Ahora, puede que alguno de ustedes piense, pero es que yo no sé para cómo hablar y yo no sé qué decir. Entonces déjeme decirle 3 cosas que usted puede hacer por otras personas o por lo que usted está haciendo. Usted quiere ser parte del movimiento, usted quiere ser parte de la iglesia, usted quiere ser parte de la congregación, del movimiento que estamos haciendo. Creo que hay 3 cosas que usted puede hacer, más o menos básicas. Número 1, crear y comprometerte en un plan para apoyar a tu iglesia financieramente. ¿Tengo que dar el diezmo? No. ¿Tengo obligación de dar plata? No. Si no estoy aquí, me cae el rayo de Dios. No. Ni siquiera le estoy diciendo apóyeme financieramente aquí. Apóyenlo en su casa iglesia. Hagan una reunión entre casa e iglesia y decidan que en tal sitio vamos a hacer tal cosa, le vamos a dar a los pobres la plata. Perfecto, pero eso necesita plata, pues. Y todos ustedes necesitan un presupuesto para saber cuál es. Y ustedes saben que les he dicho 1000 veces, la palabra no es diezmo, la palabra no es obligación, la palabra es generosidad. Y para usted poder ser generoso necesita tener un presupuesto, que puede ser el 1%, el 2%, el 5%, el 50%, lo que usted pueda. Pero tiene que encontrar dónde lo va a hacer para que usted pueda generar algo para el movimiento que usted vaya a hacer. Si lo quiere hacer aquí, le agradecemos. Pero si lo que quiere es hacerlo en su casa iglesia, quiere hacer una cosa entre grupos, entre ustedes, para hacer algo y necesitan plata y deciden, vamos a dar cada uno tanta plata, tanto mes para lograrlo, adelante. Eso es lo que usted tiene que hacer. Número 2, esté atento
cuando una persona dice estas tres cosas, estos tres no. No conozco a nadie, no estoy muy bien, no estoy preparado para. Si usted oye a una persona decir esas tres frases, cáigale encima. Está en el supermercado y una persona está contando con otra y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo aquí en Guayaquil no conozco a nadie. ¡Pum! Yo conozco un grupo que estamos, ¿te interesaría venir? Para que conozcas amigos. Ay, yo la verdad que estoy mal. ¡Pum! Permíteme demostrarte cómo podemos llegar. Mira, yo te puedo ayudar. Vamos a celebrar juntos. Vamos a... No sé. Usted no tiene que hablar. Pero deje que alguien le hable. No estoy preparado para. Y esto sobre todo lo saco por las personas que vienen aquí a hablarle a otras personas. Ay, es que yo no puedo estar manejando una casa iglesia porque no sé toda la Biblia. No me cuente. Yo tampoco. ¿No te conoce una excusa más inteligente que esa? O sea, primero que Cristo le va a decir lo que le falta por decir, para empezar. Y para seguir, no es pecado contestarle a alguien, no sé, pero ya lo averiguo y te contesto. ¿Por qué es pecado decir eso? Sí lo puede decir. ¿Cuál es el problema? Usted tiene que entender, todos nosotros tenemos que cambiar la mente. Y tenemos que cambiar de ser invitados a pasar a ser anfitriones. Y el anfitrión cambia, porque el anfitrión viene acá y ve a una persona aquí que anda así. ¿Por dónde tengo que entrar? ¿Para dónde? Voy y me le siento al lado. Yo ya estuve en el primer culto, tengo que aguantar la carrera de nuevo, no importa, cualquier sacrificio vale. Se le sienta al lado. Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, y después si quieres te puedo invitar a tal sitio. Usted es anfitrión, usted no es invitado. Usted ya fue invitado, ya tiene suficiente tiempo siendo invitado. Es hora de hacer algo al respecto. Es hora de que nosotros nos pongamos a hacer. Está una persona, oye, tú estás en una casa iglesia, ven, yo te llevo. Yo te paso viendo el primer día y de ahí ya tú vienes solo. Ay, tengo que volver a la casa iglesia, siento que no quería ir nunca más. ¿Y vale la pena o no vale la pena? ¿Es importante o no es importante? ¿Es lo que para Dios es más importante o más importante que usted esté aquí con nosotros todos los días? No. Nosotros tenemos que llevar gente a Cristo. Y la tercera, asiste a un grupo de casa iglesia, a un punto de partida, celebra, tienes un problema emocional, anda, celebra, pero ya están empezando, no importa. No importa. Vaya nuevas generaciones, no los viejos, pero los nuevos. Cuidado, se va a decir, ay, yo voy a... No. Y vamos a ayudarlos, vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Voy a empezar a ir a una casa iglesia para poder armar otra. Porque necesito decirle a mis vecinos, necesito decirle a otras personas. O voy a empezar a ir a punto de partida, aquí están, por cierto, están allá paraditos, esperando que usted le diga, yo quiero, venga, y arranque. Ya deje de ser una persona que viene y pase a ser un participante del movimiento. Sea parte del movimiento. Tiene que entender que será una de las mejores inversiones de su vida cuando usted sirve a Dios. Aunque sea porque vea a una persona que no sabe cómo llegar al baño. Le digo, ¿dónde está el baño? Lo espero afuera. Y le digo, oiga, ¿sí sabe dónde sentarse? No, venga conmigo, venga, siéntese. Y después le puede decir alguna cosa. ¿Por qué no? Si usted es anfitrión, ¿a dónde lo puedo invitar? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué necesita? Aquí está mi número, me llama. Pero ¿sabe lo que usted y yo hacemos? Nada. Porque nosotros somos personas que venimos acá, pero no somos parte de ser anfitriones. Y tiene que ser en su casa iglesia, tiene que ser en punto de partida, tiene que ser en celebra, tiene que ser en todos lados. Usted es representante de Dios donde sea que esté. Y créame, no creo que tengo que convencerlo. Si algo más quiere que usted haga sobre Cristo, es hablarle a cuantas personas puede de quién es. Porque si esa persona se muere sin llegar a Cristo, se va al infierno por toda la vida.
como usted quiera que sea el infierno. No vamos a discutir eso. Yo alguna vez hice una encuesta, una estadística de muertos. ¿Por qué? Porque es lo que me dedico, pues hablo de muertos. Y separé cuántos muertos hay al año en Guayaquil. Saqué el 10% que dicen que somos los cristianos. Y el total era que 18,000 personas en Guayaquil mueren sin Cristo al año. 18,000. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Nada. Nada de nada. ¿No cree usted que para Dios eso es importante? ¿Usted cree que no es vital? La primera iglesia hicieron lo que era necesario hacer en el momento, lo cual impulsó el movimiento. Ellos agarraron a quién le hablo, a quién le hablo, a quién me lo llevo, a quién si se muere me lo llevé al cielo, porque no permito que nadie más se me muera sin Cristo. Y eso vivían. Esa era la forma en que ellos vivían, era lo más importante para ellos. ¿Y nosotros? Nadie nos va a pegar. Nadie nos va a chiflear. Mucha gente te van a agradecer si tú les hablas de Cristo y no de religión. Recuerda, vas a hablar de si Cristo resucitó o no. Y la idea es que nosotros terminemos, que hagamos una oración. Si esa oración quisiera dársela y dejárselas, para que usted la repite cada vez que pueda. Ya sabemos que la oración no se repite, pero ¿sabe qué? Si quiere usarlo un tiempo para que se le quede, creo que sería interesante que usted ore: Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el temor me dice que me quede callado. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el temor me dice que me quede callado. ¿Qué es lo más importante para Dios? Déjeme ponerlo drástico para que lo comprenda. No deseo que le pase a usted ni a mí. Pero hay una historia de una persona que se ahogaban dos personas, dos amigos. El uno un hijo de él y el otro un niño que no conocía a Cristo, y decidió salvar al que no conocía a Cristo que a su hijo. Y sí, es drástico, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nosotros queremos ser un movimiento. Movámonos. El movimiento es para moverse, no para simplemente estar escuchando. Y hay un montón de cosas que usted puede hacer. Empezando por decir: ok, en un año voy a estar dirigiendo una casa iglesia y voy a traer nueva gente. Pero empecemos. Hoy día, arranquemos por el principio. Así que, repita detrás mío. Vamos a aprender a orarlo, pero cuando lo ore, que sea de corazón. Repita conmigo después mío. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el temor me dice que me quede callado. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.